Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es pájaro pequeño, dale que después de alzar el... Buenas noches. Ahora ya se llegó el final del año. 12 de septiembre, viernes del año 2008. También ya el siglo ya va a cumplir 10 años. Bien, este es el mes de la independencia, septiembre. Toda una historia escondida. Este programa inspirado pues que cómo y debemos de cantar, escribir, vivir la historia, interesarnos por nosotros mismos. Esas historias escondidas de quienes firmaron las actas de eso que llamamos independencia. Una gran pregunta, ¿esta independencia la firmaron los hijos de Atlacat o los hijos de Pedro de Alvarado? ¿Quién era Atlacat? ¿Quién era Pedro de Alvarado? Uno propietario, otro ladrón, invasor y, ¿por qué no?, asesino. Venía con la muerte en su espada y en su mosquetón. Desde que ingresaron los españoles a estas tierras, los hijos de estas tierras ya no fuimos independientes, tomando en cuenta que muchos de nosotros hasta rechazamos ser indios. El desprecio por los nativos llegó a ser tan profundo que aún no hemos logrado ser independientes. Esta es la parte de la historia que, además de oculta, no ha sido contada. Reflexionemos sobre lo que nos han hecho creer que es independencia. Divide y vencerás. Los mismos mestizos, nosotros los ladinos, que somos la mayoría, no tenemos independencia y no luchamos por la independencia y recuperación de la sangre auténtica que nos pertenece, esa cultura, esos idiomas, tanta ciencia que se perdió. Creemos más en la ciencia blanca que en la ciencia de nuestra raza. Bueno, cosas que suceden. En este mes tenemos que ir viendo la historia en Guatemala, que es un país sufrido, donde el 80% de la población es nativa. Ahí hay tantas etnias, todos conservan sus lenguajes, sus idiomas, sus costumbres, sus vestuarios. Esta semana se descubrió que en el mismo Palacio Nacional el presidente tenía micrófonos y que lo espiaban. El espionaje. Ahora todo lo que sucede se lo echan a los narcotraficantes. Pero el poder del dinero siempre ha dominado a los gobiernos. Y por supuesto, no olvidemos aquí en El Salvador que en el año 2000, Antel, que se lo vendieron a Telecom, tenía un edificio central y en ese edificio unas habitaciones, todo un aparataje de espionaje. Y no fueron los narcos, no. Los medios de publicidad se han encargado de que esas cosas se olviden. ¿Será verdad que ese espionaje ya se acabó? ¿O todavía existe teléfonos intervenidos? Algunos comentan que esa ley que quieren hacer de las escuchas no es más que legalizar lo que siempre se ha hecho. Cosa seria. Bien, este es el mes de la independencia, así llamado. También lo llaman mes cívico, para que el pueblo sea cívico. Eso no le llega a los funcionarios, que tienen muy poco de cívicos. Y por el modo como tratan los problemas del pueblo y cómo se aprovechan de la necesidad del pobre, parece que de civismo tienen muy poco. Pero quieren que el pueblo sí aprenda el civismo y celebre el mes cívico. Dicen que hay una gran campaña de alfabetización. Y por supuesto han sacado ahí con mucha emotividad en los periódicos que han logrado
alfabetizar a 800 alumnos y que estos adultos ahora ya saben escribir y leer y sacan ahí en primera plana. Aquí se dice, en este país, tomemos los números oficiales, que el 20% de la población nativa y que el 20% de la población total no saben leer y escribir, que en su niñez no tuvieron la oportunidad de alfabetizarse. O sea, pues, que son más de 2 millones los que no saben leer y escribir. Y salen diciendo que han alfabetizado a 800. Lo que sacaron el primero y el tercer año y aún las del sexto, solo les sirve para leer rótulos y los recibos que les llegan. Porque en este país los libros son más caros que la carne y que la leche. ¿Será una campaña para vender en el exterior y para decir que aquí se están haciendo cosas? ¿Es verdad que se apoya a los niños y a los jóvenes en las escuelas y se les enseña un oficio y se les prepara para el futuro? Tenemos que pensar esas cosas. Hablando de historia, tenemos, y sí tenemos que decirlo con mucho énfasis, que en las radios, en las televisiones, en los periódicos, tenemos una serie de entrevistadores, periodistas se llaman, que cuando hacen interrogatorios se les nota malicia, hasta maldad en las preguntas. Parecen que fueran interrogatorios peor que un mal policía. Más bien son de torturadores. Esto lo tenemos que denunciar porque, por casualidad, cuando habla en el teléfono y el pueblo le llama, no les gusta la verdad que los oyentes le dicen. Y hemos visto cómo en ciertos programas de televisión han quitado las llamadas telefónicas. Así es la libertad de expresión. Es un modo de concebir la libertad, así es su manera. Es la ley del embudo. Para el rico lo ancho y para el pobre lo agudo. Bueno, la historia, ya vamos ahora a dedicarle también un homenaje al hermano Salvador Allende. Hablando de historia, aquí hay una serie de historias e historietas de novelas que de vez en cuando se ponen de moda para ocultar otros dolores. En un momento hubo la novela del Seguro Social, que ha tenido varios capítulos, de tipos y bandidos. Los que roban bastante son los tipos, los que roban poquito son los bandidos. Igual la privatización, hicieron creer que era buena, para unos pocos por supuesto, la gran novela de Anda y los magos que hacen desaparecer millones. En fin, la novela de las computadoras, que ya vienen hasta con satélite incorporado, y todos lo saben, todos lo tienen, dicen que pasarían no sé cuántos años si se leyera lo que está en la computadora esa famosa. Quiere decir que pasaron 300 años escribiendo para que pudiéramos pasar unos 100 años leyéndola. Bien, la trama de la novela consiste en que el ladrón es bueno porque roba, y la víctima es mala, el pueblo, porque se deja, y es tonta, fea, y muchos defectos más tienen las víctimas. Solo ven la bondad del malo, como el reinado de los malhechores. Bien, hagamos referencia en esta escritura también en la historia de los préstamos, que todos conocemos que al chucho flaco se le van las pulgas. Y como la verdad se oculta, hasta muchos de nosotros llegamos a creer que los préstamos al exterior son buenos para la economía nacional. Dice Maquiavelo, miente, 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 que algo quedará. Esto lo hacemos muy a propósito del préstamo que se hizo y fue aprobado hace 6 años para construir el hospital de maternidad. Démonos cuenta, pues, que es el único hospital de referencia nacional. Pero de los 27 millones
que se les concedió para construir el hospital, ya solo tienen 16. Y por eso el señor presidente y el ministro de Salud se empecinan en no construir un hospital nuevo, sino en remodelar ese edificio que está totalmente averillado por los terremotos y porque ya tiene más de 70 años. Pensemos, las mujeres en parto ahí están rodeadas de ruido porque está colocado en un lugar ya muy ruidoso, lleno de humo de los buses. Y por supuesto, ya es muy estrecho y pequeño. Es el único hospital y todos los que ahí trabajan y los recién nacidos están en peligro, pero se empecinan en mantenerlo ahí. Y como es el hospital de maternidad, nos preguntamos si estos señores funcionarios ya pensaron en su madre, que los pudo haber parido en ese lugar. Bien, como ahora estamos haciendo la historia y este mes de septiembre es un mes de terrorismos, tenemos ahí una composición musical del amigo Ali Primera, que le hace un homenaje al compañero presidente mártir de Chile, Salvador Allende. Buenas noches a todos los que se incorporaron a escuchar y a dialogar. Aquí estamos hablando del mes de septiembre, un mes de independencia llamado así. Y por supuesto en este mes de la independencia estamos en campaña electorera. Viendo y oyendo lo que vemos y oímos, casi no es política, es todo electorero. Los medios quieren ganar a fuerza de encuestas. Primero queriendo pintar de verde. Piensan que pintando de verde el país nos van a quitar la falta de economía, las cosas caras y el sufrimiento. Y los tales medios publican que si la oposición cambia de pensamiento y se hace como el actual, entonces sí lo aceptarán. Todo lo piden a su gusto. ¡Qué barbaridad! Bueno, también en este mes de la historia tenemos que tener claro qué historia debemos de escribir, qué historia debemos de vivir y cómo la debemos de construir. Veamos algo interesante. Hoy, que hay un gobierno de derecha en este país, los bancos se han llevado sus centrales fuera del país. Otros ya los vendieron a capital extranjero. Si esto lo hubieran hecho en el gobierno del señor Funes, dirían que los izquierdistas no los dejaban trabajar, por eso se fueron del país o por eso lo vendieron. Parece ser que el perro solo sabe ladrar. Por supuesto que estos bancos no pagan impuestos. Creen y dicen que será bueno para ellos. ¿Ustedes qué creen y qué dicen? ¿Será bueno que los bancos paguen impuestos? Pero los bancos que no pagan impuestos no le perdonan ni un solo centavo a nadie. Hablando de gobiernos de derecha, esta semana el señor George Bush, presidente imperial, actuó y se comportó como discípulo del señor Hugo Chávez. Como quien no quiere, nacionalizó una gran empresa hipotecaria de Estados Unidos. Como que va aprendiendo a nacionalizar este señor Bush. En Estados Unidos ya se han hecho varias nacionalizaciones. Se han nacionalizado varias empresas en bien de su economía. Pero ahí los medios no le llaman nacionalización, no le llaman expropiación. Los poderosos a eso le llaman, así dicen los medios esta semana, rescate financiero. Bonito, ¿verdad? Y qué bonito se oye, salvataje económico, recuperación del capital. Bueno, no nos fijemos en el nombre. Esperamos que el próximo gobierno, también aquí en El Salvador, haga recuperación económica con Antel, con la electricidad, con las pensiones, con todo aquello que se privatizó. Hagan como el señor Bush, un rescate financiero con salvataje económico o recuperación de la economía. Bien, en este mes
en esta semana, viernes, ya vamos a encontrarnos con el 15 de septiembre, donde van a haber desfiles, donde se va a poner bonito. Cada uno lo gozará de cualquier manera, pero eso no quiere decir que nos embote el pensamiento. No podemos pasar por alto el momento histórico de América Latina. Hace más de 500 años los españoles europeos invadieron este continente y se llevaron todo lo que pudieron y hasta lo que no pudieron. Hace casi 200 años Bolívar liberó a los pueblos incas del yugo español. Por Bolívar se llama ahora Bolivia. Esa liberación bolivariana fue traicionada por chapetones, por criollos y ladinos. Y Bolivia quedó de nuevo marginada y oprimida por nuevos amos. Hoy, los incas, los aymaras, los quechuas, de la manera más pacífica que se le llama democracia, por el voto han decidido liberarse. Nombraron a un hijo del pueblo, al señor Evo Morales. Los grandes medios de difusión, por el hecho de no ser blanco, lo han difamado. Hubo un referéndum del 64% de votos. ¿Qué cosa más democrática? ¿Qué más se puede pedir? Pero parece que los blancos de ahí no lo aceptan. Han hecho una gran revuelta y apoyados, por supuesto, por la embajada de los Estados Unidos. La reflexión es esta. Allá en Paraguay, ese obispo presidente, don Fernando Lugo, le quisieron dar golpe de Estado y lo denunció y lo detuvo a tiempo. Casualmente también el señor Hugo Chávez de Venezuela descubre un complot para asesinarlo. Dice que habían preparado un avión F-16 de Estados Unidos, pero según dice Chávez, con una bandera de Venezuela para que parecieran nacionalistas. También Venezuela expulsa al señor embajador de Estados Unidos. Bueno, hoy vemos esto a lo lejos, pero cabe preguntarnos, ¿y cuándo sucederá aquí en El Salvador? ¿Creen que si el señor Funes es nombrado nuevo presidente, le querrán dar golpe de Estado? Parece que es una línea dictada desde una jefatura. ¿Quién es el que siempre apoyó los golpes de Estado en América Latina? Los de Argentina, los de Brasil, Pinochet en Chile. ¿Quién fue? Dice el dicho: cuando las barbas de tu vecino vea recortar, poné las tuyas a remojar. Qué bonito sería tener la capacidad de ondear banderas bolivianas y ponerlas en las casas donde, por supuesto, los que no estamos de acuerdo con el terrorismo de los prefectos bolivianos. Bien, porque pensemos, la derecha boliviana, que en la que apoyaron a Pinochet, los generales dictadores en América Latina son de la misma clase, cortados con la misma tijera de la derecha salvadoreña y de los militares en retiro que desfilaron la semana pasada. ¿Hay una llamada? No, parece que se cortó. Bien, está abierto el teléfono, ya lo saben ustedes, pueden llamar para hacer comentarios sobre la independencia y sobre esto que está sucediendo en el sur y que nosotros nos debemos de prevenir, no sea que lo que estamos viendo de lejos va y pudiera suceder aquí. Para todos, 22 25 22 86. La historia que se escribe diariamente debe ser muy reflexionada por nosotros. Así, hemos visto que muy pocos poetas, pocos cantores, pocos artistas recuperan la historia como lo hizo Ali Primera o Víctor Jara. Los mismos mexicanos con la Revolución Mexicana tienen tanta música que nos hace revivir esa gesta de campesinos heroicos en México. ¿Quién nos habla? Adelante. Buenas noches, padre. Señor Rogel, adelante. Bueno, el 15 de septiembre de 1821, la independencia de nuestro país por el yugo español, dice.
pero el país quedó con 3.000 colones para el sostenimiento de la nación, pero hay que ver qué nación, si la nación de los independentistas, porque los indios siempre seguimos comiendo mora y verdolaga, chipilín. Bueno, en esa época los independentistas hipotecaron lo que se trata de hacer el país con Inglaterra, y dice la historia, viernes 9 de noviembre de 1917, en esa época estaban los señores gobernantes Jorge Meléndez, Guillermo Meléndez y ¿cómo se llama el otro? Carlos Meléndez. Los Meléndez eran los fuertes y los Quiñones. Bueno, viernes 9 de noviembre, en esa época, dice, Inglaterra vendió sus colonias de Centroamérica y el área del Caribe a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que registra. Se lo regaló. La historia, sí, lo regaló, ¿verdad? Entonces, eso se encuentra precisamente en una revista de la prensa gráfica, pero una revista gruesa, ¿verdad? Donde los señores gobernantes y los señores ministros les pagaban también, les pasaban un sueldo para los niños y para la mujer y para los chuchos y para los caballos también. Ahí aparece también eso, lo que trata de hacer en el diario oficial, ¿verdad? École, gracias por ese comentario muy erudito. Sí, entonces eso es lo que yo les puedo aportar dentro del carácter de la historia, ¿verdad? Bueno, padre, muchas gracias por darme la oportunidad y gracias a Radio Mayavisión que se nos da la oportunidad de opinar la historia de nuestro país. Muchas gracias y buenas noches. Fantástico, con eso confirmamos, pues aquí hubo una independencia solo de cambio de manos. No hubo una real independencia para el nativo, para el campesino, para los hijos de Atlacat. Hicieron cambio de poder los hijos de Pedro de Alvarado. ¿Quién nos habla? Roberto de la Meliot. Buenas noches. Adelante, Roberto. Ustedes están en fila toda la noche. Adelante. Démosle chance a los de los cantones que no han de estar luchando por hablar. Sí, mire, primero quiero decirle que los chambrojos de arena, los hombres de arena son los chambrojos, y son menos chambrosas las mujeres. Bueno, pero eso ya pasó. Mire, lo que lo quiero decir es que siempre refiriendo a los próceres de la independencia que dicen, esos eran asesinos, pues sí, así como en esta época que, por ejemplo, Davison lo van a, entre unos 100 años o 50 años van a decir que es prócer también, que es criminal de Davison. Pero lo mismo ha pasado con los próceres, pues fueron criminales, pues, y por eso nombraron próceres, ¿verdad, padre? Así es que muchas gracias y buenas noches, pues. Tienen culpas que pagar realmente, como las historias fueron muy ocultas y nos presentaron algunas facetas que no son verdaderamente justas. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas noches, soy, mi nombre es Luis Cibrián, de aquí de la Colonia Bernal. Luis Cibrián, adelante. Mire, yo lo que le quería decir, yo me voy mucho más atrás de la independencia, me voy a ir al año de 1492. Sí. Mire, para el año de 1492 los españoles encontraron unas pocas gentes, prácticamente eran poquitos indígenas, pues maldichos por los europeos. Esa palabra viene de que, pues sí, los españoles creyeron que habían llegado a las tierras indias, ¿verdad? Sí. Vale. En este continente americano existían grandes imperios. Desde hace milenios atrás venían decayendo imperios, surgían nuevos imperios y así, pero la verdadera causa del declive de los indígenas fueron las plagas que trajeron los europeos. Y la plaga más grande fue que los pusieron a trabajar, ahí no les daban de comer. Eso es ya mucho después. Lo que yo me refiero es que el problema fue que el declive mayor que tuvieron los indígenas, la muerte de millares de indígenas, fueron porque los europeos traían plagas como la viruela, el sarampión, el cólera. Entonces la estructura genética de nuestros indígenas no estaba acoplada a este nuevo surgimiento de enfermedades que traían los europeos, que por cierto ellos habían estado en una crisis milenaria a consecuencia de las conquistas moras y árabes que ellos habían tenido en la península ibérica.
Eso es lo que yo quería decir. Bueno, gracias. Con respecto al 15 de septiembre, esa es una de las farsas más grandes que nos han inculcado los gobiernos a través del tiempo a nuestro pueblo. Lo que pasa es que nuestro pueblo, por la falta de lectura, desconoce. Sí, fue un día significativo, real, que ellos pudieron haber hecho la transición para pasarle el poder al pueblo auténtico, pero se apropiaron del poder y continuaron lo mismo que hacían los españoles, y como dice muy bien el dicho popular, no hay mejor cuña que la del propio palo. Los criollos y ladinos y mestizos se aprovecharon y dejaron a un lado a los hijos de Atlacán. Yo lo que le sugiero al pueblo que debería de conocer más de la historia de nuestro país, porque eso es lo que con eso nos agarra este gobierno, pues porque desconocemos de nuestros verdaderos orígenes, los desconocemos. Eso es lo único que quería decir. Gracias señor Cibrián, muy amable por su aporte. Bien, tenemos que hacer un comentario. Qué rápido se pasa el tiempo. ¿Quién nos habla? Gracias, padre, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Juan Jovel, de Mexicanos, padre. Juan Jovel, adelante. Me animo a participar, padre, para rescatar a Anastasio Aquino. ¿École? Yo por lo poco que he leído y que he estudiado, si alguien puede ser prócer es Anastasio Aquino, aparte de Pedro Pablo Castillo, ¿verdad? Pero Anastasio Aquino hizo una gran labor que él mismo desconocía hasta dónde había llegado. Él con sus 100 arriba y 100 abajo derrotó una tropa como de 600 hombres. Así es. Y fue un sacerdote, lamentablemente, quien lo puso en bandeja de plata para que lo apresaran, pues, ¿verdad? Así que, para que usted siga trabajando, pero yo pienso que Anastasio Aquino tiene que llegarle su tiempo a él. École, le tenemos que dedicar el próximo viernes a Anastasio, está en el plan. Y es verdad, nosotros tenemos que ver las gestas de nuestros mayores, de nuestros adultos, y no solo Anastasio es uno de los más famosos porque se enfrentó, pero en muchos pueblos, en el mismo Izalco, allá mismo en la parte de Chalatenango, en las partes de Olocuilta, hay muchos lugares donde hubo gestores de historia. Bien, tenemos que hacer un comentario con respecto a eso que está sucediendo en Estados Unidos. Tratan de camuflajear esa visión racista, pero no la han podido ocultar en la campaña electorera. Estamos de acuerdo que para nosotros en América Latina, los tratados de libre comercio y toda la economía de Estados Unidos, entre Obama y McCain, que se llama así como el que mató a su hermano, no hay mayor diferencia. Pero sí tenemos que denunciar cómo las agencias noticiosas blancas manipulan los enfoques, poniendo lo negativo de un negro, igual que se referían a Evo Morales por ser nativo aymara, así se expresan con mucho racismo sobre el señor Obama, muy sutiles, muy educados, pero se les sale la punta del corvo. Bien dicen que el zorro cambia el pelo, pero no cambia las mañas. Así que eso es muy importante. Tenemos que reflexionar la manera como nuestros mentores, entre comillas, los dueños de los noticieros, nos quieren meter esos engañitos muy sutiles. Por eso, ahí está, que Dios se los cobre, de Alí Primera, en el gran sentido educativo histórico que este hermano nos inspira. Adelante. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Alí Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es pájaro pequeño, dale que después de alzar el... Buenas noches. Ahora ya se llegó el final del año. 12 de septiembre, viernes del año 2008. También ya el siglo ya va a cumplir 10 años. Bien,
Este es el mes de la independencia, septiembre. Toda una historia escondida. Este programa inspirado pues que cómo y debemos de cantar, escribir, vivir la historia, interesarnos por nosotros mismos. Esas historias escondidas de quienes firmaron las actas de eso que llamamos independencia. Una gran pregunta, ¿esta independencia la firmaron los hijos de Atlacat o los hijos de Pedro de Alvarado? ¿Quién era Atlacat? ¿Quién era Pedro de Alvarado? Uno propietario, otro ladrón, invasor y, ¿por qué no?, asesino. Venía con la muerte en su espada y en su mosquetón. Desde que ingresaron los españoles a estas tierras, los hijos de estas tierras ya no fuimos independientes, tomando en cuenta que muchos de nosotros hasta rechazamos ser indios. El desprecio por los nativos llegó a ser tan profundo que aún no hemos logrado ser independientes. Esta es la parte de la historia que, además de oculta, no ha sido contada. Reflexionemos sobre lo que nos han hecho creer que es independencia. Divide y vencerás. Los mismos mestizos, nosotros los ladinos, que somos la mayoría, no tenemos independencia y no luchamos por la independencia y recuperación de la sangre auténtica que nos pertenece, esa cultura, esos idiomas, tanta ciencia que se perdió. Creemos más en la ciencia blanca que en la ciencia de nuestra raza. Bueno, cosas que suceden. En este mes tenemos que ir viendo la historia en Guatemala, que es un país sufrido, donde el 80% de la población es nativa. Ahí hay tantas etnias, todos conservan su lenguaje, sus idiomas, sus costumbres, sus vestuarios. Esta semana se descubrió que en el mismo Palacio Nacional el presidente tenía micrófonos y que lo espiaban. El espionaje. Ahora todo lo que sucede se lo echan a los narcotraficantes. Pero el poder del dinero siempre ha dominado a los gobiernos. Y por supuesto, no olvidemos aquí en El Salvador que en el año 2000, Antel, que se lo vendieron a Telecom, tenía un edificio central y en ese edificio unas habitaciones, todo un aparataje de espionaje. Y no fueron los narcos, no. Los medios de publicidad se han encargado de que esas cosas se olviden. ¿Será verdad que ese espionaje ya se acabó? ¿O todavía existe teléfonos intervenidos? Algunos comentan que esa ley que quieren hacer de las... Bueno, qué bonita esa composición musical, vea. Lleva espíritu, lleva historia y lleva verdad. Bien, esta semana es la semana del terrorismo. El 11 de septiembre, el día de las Torres Gemelas. ¡Qué cosa más terrible! El asesinato del señor Allende, presidente de Chile, también fue el 11 de septiembre, muchos años antes. La invasión a Panamá para capturar a Noriega. En una noche destruyeron el barrio del Chorrillo en la capital y asesinaron a 3,000 panameños. Semana del terrorismo en Afganistán, en Irak y en Georgia. Y lo de las Torres Gemelas lo celebran todos los años y no tienen miedo de abrir cada año las heridas. Dependiendo quién es el herido, las heridas del poder no se pueden olvidar. Las heridas y las muertes de los pobres no hay que recordarlas porque es abrir heridas. Bien, ¿quién nos habla? Adelante. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Adolfo. Adelante, Adolfo. Sí, padre, quiero referirme a estos señores ricos, ¿va? Ajá. Que ellos han traído el dinero, no se acuerdan de Dios. Ajá. Y el Señor dice que con eso es que la dinero de Dios López van a estar todos esperando al dinero. Y ya no se van a acordar. Entonces va a haber juicio final. Hay que acordarse que el juicio está que por venir. Bueno. Porque dice la escritura que cuando el hombre busca la paz,
David Rodrigo López vendrá. Bueno, gracias por su aporte, Adolfo. Pues, École. buenas noches, pues. Es verdad, la fe es muy diferente de la religión. Bien, ya vamos terminando, ya el tiempo se nos pasó. ¿Cómo vemos la historia? ¿Cómo sentimos que los poderosos quieren robarle la historia a los pueblos? Cristo dijo, ven la basura en ojo ajeno y no ven la viga que está trabada en sus ojos. El presidente de Colombia vendrá al país como expositor del tema institucionalidad económica y libre mercado. Qué cosas, ¿verdad? Los mismos noticieros que han publicado que este señor Uribe está enjuiciado en su país, que lo acusan allá de aliarse con paramilitares y que tiene un familiar relacionado con el narcotráfico, hoy lo traen como parte de la antipropaganda a la oposición. Bien dice el pueblo, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por recibirnos en sus hogares, que Dios los bendiga y sobre todo, dejémonos bendecir de Dios. Ahí está Ali Primera despidiéndonos con tu palabra. Una dedicación a todos ustedes, hombres y mujeres de fe y luchadores por una patria auténtica y libre. Que Dios los bendiga. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es pájaro